Dios les bendiga, amados hermanos, en este nuevo discipulado. Sean bienvenidos. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a continuar este día con los campos que hemos estado viniendo anteriormente estudiando. Vamos a ver unos nuevos campos. Esperemos que tomen nota y ustedes pues disciernan ahí si conviene o no conviene, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor y esta enseñanza tan interesante acerca de los campos. Hoy continuamos con 3 campos más, de los cuales tenemos que verlos detenidamente y pasar el zoom, porque tienen letreros de prohibidos, tienen letreros de no pasar. Así que dejo con ustedes a mi hermano Wesley. El Señor los bendiga, amados hermanos, buenos días. Y definitivamente que es una bendición esto de los campos, ¿verdad? Y bendecimos también al pastor Rodrigo Palacios porque el Señor le puso en su corazón poder tratar esta temática. Ya tenemos algunos domingos de estar sacando agua de este pozo extraordinario y es inagotable y definitivamente, hermanos, en una hora no podemos, y no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Pero en una hora no podemos nosotros hablar lo que el Señor nos ha mostrado, ¿verdad? Es una extraordinaria bendición, pero por lo menos, amados hermanos, se lo refrescamos y si usted no lo sabía, al igual que yo, pues este campo del que me ha tocado hablar, yo no había pasado mucho por él, ¿verdad? Pero ha sido una tremenda bendición. Fíjese que este campo del que voy a compartirles es el campo de Jezreel. Seguramente usted lo ha leído. Es un campo que es, al igual que todos, muy importante, pero este campo precisamente tiene todos los escenarios donde al ponerlo en todos estos escenarios, si es el escenario mundo, si es el escenario familia, el escenario cosmos, el escenario, etcétera, escatológico, hermano, tiene un mensaje muy extraordinario. Jezreel, que era el nombre de este campo, significa Dios siembra. Algunos diccionarios también lo definen como la simiente de Dios o Dios siembra. Son los dos significados más aceptables que podemos encontrar a este respecto. Y fíjense que este campo de Jezreel, para ponerlo en contexto, fue un campo que el Señor le dio en herencia a los hijos de Isaacar. A los hijos de Isaacar, cuando Josué comienza a repartir la herencia, pues de parte del Señor estaba destinado que la suerte le correspondió a Isaacar para tomar el territorio de Jezreel, dice Josué 19-17. Entonces, ellos tomaron este campo de Jezreel, que repito, su nombre es Dios siembra o simiente de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, y vemos que los hijos de Isaacar toman como herencia este campo, ahí se nos abre otro panorama, porque recordemos que la palabra del Señor decía en 1 Crónicas 12:32 que de los hijos de Isaacar habían 200 príncipes que tenían sabiduría para pronosticar las estaciones. Entonces ahí como que las piezas del rompecabezas se van ajustando, porque ya les habían dado un campo por heredad, y no en balde les habían dado antes del campo una sabiduría para que ellos pudieran saber qué hacer con ese campo. Tan importante es ese campo que el Señor, antes de entregárselos por herencia, les enseña a ellos a pronosticar las estaciones. Dice el texto que tenemos en consideración que estas estaciones que ellos aprendieron a pronosticar le enseñaban a Israel qué hacer. Y dice que sus hermanos seguían sus palabras. Entonces, pensando en esto, con esta sabiduría,
ellos sabían cómo sembrar la tierra. Con esta sabiduría, no solo sabían cómo sembrarla, sino cómo administrar ese campo. Entonces, en Marcos capítulo 4 y verso 20, podemos nosotros encontrar el significado de Jezreel. Fíjese qué interesante, porque dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Está hablando de un grupo de personas, pues. Si usted lee el contexto, está hablando de semillas, pero las está tratando como criaturas, como personas, como entidad, como individuos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces ahí yo le subrayé en amarillo, ¿verdad? Está sombreadito, que es sembrados en buena tierra. Es muy interesante. Ahora, según Lucas 8:11, esta es pues la parábola, dice. La semilla es la palabra de Dios, pero fíjese que me llamó la atención que Lucas dice que la semilla es la palabra de Dios, pero en Marcos 4:20 no son tratados como algo inanimado, como una semilla, son tratados como una creación. Entonces, ¿de qué nos está hablando el campo de Israel? Hermano, entendemos que el campo es el mundo, donde la semilla ha sido depositada, pero también es el corazón, donde Dios ha sembrado una nueva criatura, una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces, recordemos que según la parábola, ¿y por qué me estoy refiriendo a la parábola? Porque encontramos ahí, le dije, que estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y Jezreel significa Dios siembra. Entonces, como la palabra no se equivoca, ¿verdad? Sino que la palabra se suma. Entonces, ¿qué es Jezreel? Jezreel es el lugar donde Dios siembra. ¿Qué sembró Dios? Sembró semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Pero en Marcos, repito, está siendo tratada como personas. ¿Quiénes son las semillas? Ah, es una creación, es una generación que oye la palabra y la recibe. A estos les han tratado el corazón porque recordemos que hay 4 tipos de terreno donde Dios siembra, Y uno es el terreno junto al camino, el otro es en pedregales, el otro es entre espinos donde cae la semilla, pero hay uno que es a la manera de Jezreel, buena tierra. Y en esa buena tierra Dios siembra. En esa buena tierra Dios pone una semilla. Esa semilla, amado hermano, es la palabra del Señor, por medio de la cual Dios crea una nueva criatura. Dios hace una nueva creación en nuestro interior y el Señor está interesado, amados hermanos, en que nosotros que recibimos la palabra una vez y comenzó a gestarse aquella nueva criatura en nuestro interior, comenzamos a vencer ciertas cosas, a caminar, a crecer. Él está interesado en que nosotros también podamos fructificar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una siembra que se hace en el corazón. La siembra que Dios hace en el corazón. Entonces, Jezreel es el campo donde Dios siembra. Y yo quiero que mi corazón sea el campo donde Dios esté sembrando. Que Dios pueda ver mi corazón, amados hermanos, como un terreno donde Él siempre pueda hacer llegar una palabra a tiempo, donde Él siempre esté tratándome, formándome, perfeccionándome. Fíjese que en Oseas capítulo 2 y verso 19 encontramos una entidad en la cual Dios ha sembrado. Esta aparece a manera de una mujer. Dice, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, ha dicho el Señor, entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, le responderé al cielo. Y el cielo responderá a la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo, al aceite, y estos le responderán al campo que Dios siembra. Entonces dice el verso 23, yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión
a pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Entonces, hermano, el campo de Jezreel es el lugar, es el corazón donde Dios siembra. Un corazón que sea, amado hermano, agradable delante del Señor para poder sembrar, para que él, amado hermano, pueda depositar ahí no solo su palabra, sino incluso los frutos del Espíritu Santo puedan ser puestos en medio de nosotros. Este campo tiene enemigos, y como usted puede verlo en el siguiente slide, esos enemigos han subido al campo en diferentes ocasiones. A lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que hay enemigos que han subido a ese campo, como el corazón tiene enemigos que pueden subir y quitar la semilla, quitar el alimento que ha sido depositado ahí, porque si usted recuerda, en el texto que yo le acabo de leer, en ese campo había cereal, vino nuevo y aceite. Entonces, hay enemigos que suben por eso. Si usted recuerda, los madianitas que subían en el tiempo de Gedeón para llevarse el grano, para quitarle la comida al pueblo, para llevarse el ganado, ellos subían a Jezreel, que era el campo en el que Dios siembra. Entonces, dejaban al pueblo de Dios absolutamente en la escasez. Pero vea, hay algunos enemigos ahí que son los cananeos. Esa palabra cananeo es humillar, someter, subyugar o derribar. Hay otros que eran los madianitas, y su nombre significa contienda, pleito, rencilla. Los filisteos, que es ondulante, revolcarse. El mismo faraón que peleó cerca de este campo es figura de Satanás. Tenemos también otro enemigo que es Jezabel, cuyo nombre significa casta, pero no en el sentido de que mantiene pureza, sino en el sentido de que no reconoce autoridad y se queda como una virgen que no tiene autoridad de esposo sobre su cabeza. Acab, que su nombre significa semejante al padre o hermano del padre. Y Joram, que significa Jehová es exaltado, pero cuando usted ve todo el proceder de Joram, realmente Dios no era exaltado en la vida de él, en el campo de él. Entonces, estos enemigos, hermanos, se los menciono porque son los enemigos que están rodeando, rondineando, el campo de Jezreel, que vuelvo y repito en la comparación que hice, tomando como base la parábola del campo o de los campos. Este campo es el corazón que Dios quiere sembrar. ¿Y qué dificultad hay, hermano, en el corazón? Precisamente, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, también es contra principados, potestades, son contra enemigos espirituales. ¿Y qué pelean ellos? Ellos están peleando el corazón, el alma. Un corazón que se rinde al Señor es un campo que el Señor lo ha tratado, lo ha preparado para que haya una siembra y fructificación en su vida. De manera que si hay enemigos que suben al campo, también hay ministros en ese campo. Ahí ya podemos ver que hay una guerra, hay dos entidades que se confrontan. Si hay enemigos que suben, pero también el Señor ha instituido ministros para que administren el corazón de su pueblo, para que administren el campo de Israel. Dice la escritura en Isaías 5:1, mire, para ir armando este rompecabezas del campo de Israel. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Recuerde, amado hermano, que en Jezreel estaba una viña, era la viña de Nabot. Entonces, si queremos más detalles respecto a la viña de Nabot, pues Isaías nos está arrojando otros detalles del qué hacer en una viña. ¿Qué hacía Nabot en la viña? Pues él era a manera de un ministro. El nombre Nabot significa fructífero o el que fructifica. Entonces dice, mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Yo puedo ver que Nabot es la figura de ese amado que tenía una viña en la ladera fértil. Y el trabajo de él en esa viña era que la había cercado, la había despedregado, la había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Ahí podríamos hablar de algo escatológico, el momento cuando las uvas nacen, pero dice que dio uvas silvestres.
Entonces, a partir de esto tenemos el perfil del ministerio en el campo de Israel, porque ahí dice que ya hacía 5 cosas: cercó, despedregó, plantó, edificó una torre e hizo un lagar. Esto es figura de los 5 ministerios, porque según la Biblia, el que cerca es un pastor. ¿Cuándo es que él hace un cerco? Pues con el redil de las ovejas. La palabra que aparece ahí por cercar es la misma que se usa para definir la tarea de cercar en un redil que hace el pastor. Luego dice que despedregó, eso lo hace el evangelista, limpiando el camino, como en las ciudades de refugio los sacerdotes antiguamente limpiaban el camino para que no hubieran tropiezos y que todos pudieran correr y encontrarse con la gracia, sin ninguna acusación, correr a la gracia y poder ser resguardados ahí. Luego plantar, el mismo apóstol Pablo dijo que él había plantado, ¿verdad? Y otro había regado. Luego edificó una torre. Esto nos habla del ministerio profético, que es el que tiene una visión elevada y desde las alturas espirituales puede ver más que, puede observar más que las ovejas, más que los demás, y esa manera de una atalaya, alguien que avisa el peligro y anuncia también la bendición. Y por último, dice que hizo un lagar. Esto es figura del maestro, porque el maestro tiene que encontrar, amado hermano, en ese lagar, machacar las uvas, gozarse con aquello. Él tiene olor a vino, él tiene un olor a aceitunas que han sido también machacadas ahí, y es algo extraordinario, de manera que Jezreel es nuestro corazón. Si suben enemigos, pero también Dios ha puesto ministros con su corazón para que administren ese campo que es en el que Dios está sembrando y en el que Él quiere trabajar, amados hermanos, en nuestro corazón. No sé si mis hermanos tienen algo que aportar al respecto. Sí, hermano Wesley, realmente en este campo, Elías, ¿verdad? Como tremendo profeta que fue Jezabel, y prácticamente se adueñó de esa viña de Nabot con engaños, con usurpación de autoridad, porque dice que le quitó el sello del rey, ¿verdad? Y mandó a matar a Nabot. Y hasta Elías le temió a esta mujer. ¿Y cuál es la importancia, digamos, de saber que en Jezreel habita todavía ese espíritu de Jezabel, ¿verdad? Porque aún en Apocalipsis vemos que a una de las iglesias le dice, ¿verdad? Que permite que Jezabel le enseñe y profetice y enseñe a sus siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ese espíritu jezabélico se está moviendo en nuestros campos y justamente en contra del ministro profeta, ¿verdad? Y en contra del pueblo del Señor. Entonces, ahí la importancia de conocer que el Señor creó un campo para ser bendecido, pero que se mueven fuerzas del lado de la oscuridad para interponerse a que seamos realmente bendecidos, que seamos como esta viña, ¿verdad? Que dé buen fruto. Entonces, con todo el cuidado del mundo en este campo, tenemos, digamos, como un letrero que diga peligro, ¿verdad? Sí, amén, amén. Y de hecho fue, pues, por causa de Jezabel que muere Nabot, ¿verdad? Que es figura de un ministro, y ella se apodera de esa viña. Entonces, ¿qué tan importante es ese campo? ¿Qué importancia tiene porque para que sea peleada por esta entidad? Es un campo en el que, incluso en la actualidad, la mayor parte de alimento de Israel viene de ese campo, que según yo leía incluso históricamente, cuando Israel
llega y toma, o los judíos toman posesión nuevamente de ese lugar. Israel eran fangales, eran pantanos, y ellos comenzaron a drenarlos, a limpiarlos. Han pasado las décadas y ese lugar ha vuelto a ser en parte, a cumplir en parte la misión que Dios había establecido para ese campo, pero no solo tiene una importancia terrenal, sino también, como usted bien lo dice, una importancia espiritual, y que se mueven entidades espirituales en el Jezreel espiritual, que podríamos darle varios significados. El Jezreel espiritual, el mundo; el Jezreel espiritual es la iglesia; el Jezreel espiritual es nuestro corazón, en el cual hay una parte ahí que Dios quiere trabajar, que es esa viña, a que Dios quiere fructificar. Y notemos que en esa viña hay un encargado, hay un ministro, contra el cual la potestad quiere pelear, porque quiere ganar el control y la autoridad sobre ese campo que es tan importante. Y como usted lo dice, es un campo que debemos cuidar, porque sí tiene sus peligros. Sí, y mire, realmente de lo que usted nos exponía, me deja, digamos, como esa conclusión que Nabot era fructífero, ¿verdad? Su nombre, o fruto. Entonces, Jezabel lo que intenta es matar el fruto, ¿verdad? Para que no tengamos una cosecha. Entonces, este espíritu jezabélico ataca, digamos, porque destruye vidas, roba propiedades, roba posiciones, puede robar privilegios, prostituye ministerios, divide reinos, congregaciones y divide familias también. Entonces, que el Señor reprenda, ¿verdad?, a este espíritu que hoy en estos últimos tiempos también está con un movimiento bastante fuerte. Sí, amén. Amén. Okay. Bueno, sí, que el Señor nos guarde de ese espíritu que anda rondando ahí. Y vamos a continuar, vamos a hablar del campo de sangre, que llama la atención solo el nombre, ¿verdad? Y para eso nos vamos a ir a Mateo 27:6, y dice que los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Para ponerlos un poco en contexto, pues estos versículos se refiere, creo que todos recordamos ese pasaje, cuando Judas, que fue uno de los 12 apóstoles que compartió con el Señor, que anduvo con el Señor, que vio los milagros que el Señor hacía, pues él vino y fue a donde los fariseos y se pusieron de acuerdo. Recordemos que Judas a él le gustaba el dinero, ¿verdad? Es más, él estaba a cargo del dinero que manejaban con los 12, cuando andaba con el Señor Jesús, con los 12 apóstoles. Entonces vino Judas y fue donde los fariseos, porque ahí en la palabra dice que los fariseos veían la manera de cómo hacer que agarrar al Señor Jesús, pero ellos no sabían cómo. Pero ahí apareció Judas. Entonces llegaron al acuerdo de que ellos le iban a entregar 30 monedas de plata a cambio de que Judas les entregara al Señor. Entonces, ¿pero qué pasó? Después que sucedió todo eso y fueron, y él les dio las indicaciones a dónde iba a estar el Señor, cuál iba a ser la señal para que ellos identificaran quién era el Señor. Cuando después de que pasó todo eso y vio lo que estaba sucediendo, lo que le estaban haciendo el Señor, lo que iba a pasar, vino él y fue nuevamente donde los fariseos a buscarlos. Y le dijo: mira, yo ya quiero deshacer eso, ya no quiero, aquí está su dinero, por favor, ya no continúen. Pero realmente los fariseos dijeron que ya no, porque ya había un acuerdo anteriormente. Y ellos habían cumplido eso, ellos habían planeado eso desde hace tiempo y llegaron a cumplir lo que ellos querían.
Entonces no le importaba si Judas ya no quería. Entonces vino él y lo que hizo fue tirarle las monedas, 30 monedas de plata. En ese tiempo, dice la historia que 30 monedas de plata era el valor de un esclavo, de los mejores esclavos. Sabemos que antes habían diferentes tipos de esclavos y depende de el tipo de esclavo, así se pagaba. Pero lo más que se pagaba por un esclavo de los mejores eran 30 monedas de plata. Entonces, bajo este contexto podemos ver que realmente Judas no es que haya tenido un verdadero arrepentimiento, porque si él hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, pues no le hubiera pasado lo que después le sucedió, ¿verdad? Después lo que hizo. Entonces, lo que hicieron fue, él les tiró las monedas de plata y vinieron los fariseos y las tomaron, pero sabemos que los fariseos, ellos eran conocedores de la ley. Ellos estudiaban la ley mejor que nadie y sabían de que estas monedas no las podían poner en el templo, no las podían poner, porque si vemos en Levítico, cuando el Señor da las instrucciones de cómo tenía que ser las ofrendas, que se tenían que presentar puras, que no tenían que tener manchas. Entonces, bajo ese contexto, los fariseos sabían que no podían mezclar ese tipo de ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron y compraron un campo, que fue el campo que se llamaba Campo del Alfarero. Pero, ¿qué precio tuvo este campo realmente? Fue a precio de sangre, porque fue de la venta prácticamente que hizo Judas, del acuerdo que hizo Judas cuando entregó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es precio de sangre, por eso se dice que es campo de sangre. Y luego vemos en Hechos 1:17 y dice, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Aquí se refiere a Judas. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Entonces, amados hermanos, lo que podemos ver aquí en Mateo, que los fariseos con las monedas que Judas les regresó, fueron y compraron un campo de sangre. Y luego vemos en Hechos 1:17 que Judas fue y también adquirió un campo. Claro que no pudieron ser las mismas monedas porque él ya las había entregado. Pero como sabemos que Judas adquiría dinero de actos ilícitos, entonces él tenía como poder adquirir ese campo de sangre. Entonces, lo primero que les quiero poner en claro es de que el campo de sangre que aparece en Mateo 27:6 y el campo de sangre que aparece en Hechos 1:17 son diferentes. Y para eso les voy a presentar aquí este cuadro que habla del campo de sangre de Mateo y el campo de sangre de Hechos. Podemos ver que en el primer campo de sangre es la que adquirieron los principales sacerdotes. Fue del dinero utilizado para la adquisición con las 30 monedas de plata que Judas arrojó en el templo, que era una ofrenda de iniquidad. En la actualidad podríamos poner como, por ejemplo, muchas veces, y pues eso no es que no se sepa, ¿verdad? En muchas iglesias, en muchas congregaciones en el mundo, hay personas que de repente llegan a dar sus ofrendas de ¿qué? De 10,000, de 25,000 dólares. Y el ministro, como a él no le interesa de dónde provienen, algunos ministros que no son genuinos, no les interesa realmente de dónde proviene ese tipo de ofrendas. Muchas veces ese tipo de ofrendas sirven para lavado de dinero, vienen de actos ilícitos, vienen de extorsiones, vienen de trata de personas, de diferentes, pero como a los ministros que no son genuinos, no les importa. Entonces, esta ofrenda, ¿qué es lo que hace? Viene y la ponen con los demás, con la demás ofrenda. Entonces, esto realmente viene
como se dice, a precio, eso fue a precio de sangre los principales sacerdotes, pero en la actualidad, esta gente lo que hace, no les importa manchar las ofrendas, así como veíamos en Levítico, que realmente tenían que ser las ofrendas sin mancha. Entonces, y luego vemos de que este campo viene del griego G68, que es agros, y su significado es tierra, hacienda, labranza. Entonces vemos que es un precio de sangre que se dio por medio de las 30 monedas de plata pagadas por la sangre del Señor. Y el otro campo de sangre, pues, como les decía anteriormente, que no podía ser de las monedas que a él se le habían entregado en un principio, porque no se quedó con ellas, sino que era un salario de iniquidad, porque era un dinero adquirido mediante acciones ilícitas. Y decimos realmente que no era el mismo campo, porque el significado de campo aquí en Hechos 1:17 viene del griego 55:64, que significa jorión. En otras aparece como chorión, que significa propiedad, campo, heredad, lugar. Y fue llamado así porque Judas se suicidó ahí. Realmente aquí podemos ver muchas cosas dentro de estos versículos, dentro de estos campos. Y algo que sí me llamaba la atención es que dice que Judas cayó y se le salieron todas las entrañas. Y entrañas veía yo que viene que significa que es digno de lástima. Que significa que era digno de lástima, amados hermanos. Y nosotros sabemos que nosotros no somos dignos de lástima porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Judas, que anduvo con el Señor, que compartió con el Señor, que vio muchas cosas que él hizo, apostató. Y entonces en la actualidad podemos ver que muchos ministros, muchos creyentes que han estado y que conocen de la palabra y retroceden, entonces, y apostatan. Entonces ellos vienen a caer este campo de sangre, porque nosotros sabemos que tenemos el valor, que valemos mucho, porque valemos la sangre de Cristo, pero valemos la sangre de Cristo para ser vivificados. Valemos la sangre de Cristo porque sabemos que nosotros vamos a tener vida eterna. Y el campo de sangre que compraron los fariseos, lo utilizaron como cementerio para los forasteros. Entonces ahí había muerte. Y se llamaba el campo del alfarero, porque ahí venían a depositar todos los desechos de los alfareros. Ahí había muchos desechos de los alfareros, vasijas quebradas, vasijas que ya no servían. Y nosotros sabemos y hemos sido enseñados que nosotros somos vasijas. Y que para que pueda haber vino nuevo en nuestras vasijas, tienen que estar en perfecta condición, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Se quiebran las vasijas y nosotros como vasijas no queremos ir a parar ese tipo de campo. Y otro versículo que estábamos estudiando para relacionar lo de Judas, que es en Juan 12:6, que habla que realmente Judas se dedicaba a actos ilícitos y que él era amador del dinero. Y por eso fue que se prestó a ese tipo de cosas, apostató contra el Señor, a todas las enseñanzas que había compartido, porque quieras o no, fue escogido. Él era un apóstol, fue parte del ministerio y aún así hizo lo que hizo. Entonces dice, no porque se procuraba para los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, él sustraía de lo que se echaba en ella. Eso pues estaba hablando del perfume que había sido derramado y él fue y dijo, ¿verdad? Que por qué se desperdició ese dinero en comprar ese perfume que era tan caro.
pero él realmente no lo dijo porque decía que hubiera servido para los pobres, sino porque realmente él era amador del dinero. Entonces, ese era solo como para reafirmar de que Judas le gustaba el dinero y a él no le importó entregar sangre inocente. Él no le importó, pero ¿cuál fue su consecuencia? Pues él fue y se colgó, trató de ahorcar, se ahorcó y se cayó la rama, y cuando cayó, pues sus entrañas salieron. Y lo más impresionante que no sé qué tanto se habrá desparramado en la tierra, se desparramó en la tierra y sangró, y por eso fue que fue llamado campo de sangre. También veíamos que cuando se hacían los sacrificios en Levítico, pues las entrañas eran lavadas para que fueran ofrenda para el Señor, pero las entrañas que cayeron a tierra de Judas no fueron lavadas, o sea que no fue una ofrenda agradable para el Señor. Entonces, por eso es que decimos de que en Proverbios, cuando habla la mujer y va y analiza si este campo nos conviene o no nos conviene, pues este es uno de esos campos, amados hermanos, que podemos decir que no nos conviene. No nos conviene entrar, porque no podemos apostatar. Si apostatamos, retrocedemos, así como lo hizo Judas, y seremos parte de ese campo. No podemos permitir que nuestras vasijas sean quebrantadas y ir a parar ahí, a ese campo de sangre. No sé, hermana Sandrita, hermano Wesley, si quieren agregar algo al campo de sangre. Sí, quería agregar ahí que cuando Judas entrega al Señor, lo entrega con un beso. Y el Señor Jesús le dice, amigo. Y ese amigo, ¿verdad? Tiene el significado que es hetairo. Y un hetairo, sabemos según el diccionario, ¿verdad? Strong, que significa prostituto. Y veía yo que los sacerdotes, ¿verdad? Cuando reciben de nuevo las monedas de Judas y por el precio de su infamia y compran ese terreno, dice que no las depositaron en la ofrenda del templo porque no era lícito. Y yo veo que en Levítico dice claramente, ¿verdad? Que es parte de la ley, y ellos eran respetuosos de la ley, que el dinero producto de una ramera y de un perro no se recibirán en la ofrenda del Señor. Y entonces una ramera es una prostituta, y el Señor le dijo a Judas prostituto. Entonces aún podemos sacar enseñanza, ¿verdad? De estos fariseos, de no recibir la ofrenda. Es por eso que, por ejemplo, hemos sido enseñados que la ofrenda se santifica, se purifica y que se bendice al pueblo, ¿verdad? Para que fruto de su trabajo sea reconocido este principio de la Escritura para honrar al Señor. Entonces, un dinero mal habido, un dinero producto de la iniquidad, no debe ir a parar a la casa del Señor, ¿verdad? No debe de ser fruto de eso. Y vemos que Judas, aparte de que tenía, dice, salario de iniquidad, ¿verdad? Que fue ese terreno que él compró, fue fruto de una iniquidad, de lo que robaba de la bolsa del dinero que le habían encomendado. Entonces podemos muy fácilmente caer en este campo y ser traidor y ser ladrón también. Y si se nos ha encomendado una labor donde implique un dinero, entonces que sepamos que el Señor debe bendecir nuestras manos para no enriquecernos, ¿verdad? O comprar una propiedad o adquirir algo, producto o fruto de una iniquidad. Entonces, que Dios nos libre, ¿verdad? Nuestras manos. Y por eso también bendecimos la mano del pueblo cuando va a depositar esas ofrendas para que el Señor las santifique.
y sea producto, Sí. digamos, de un trabajo honesto. Amén. Amén. Hermano Wesley, ¿algún comentario? Sí, viendo también la similitud que tiene con Judá, porque Judá es el nombre en hebreo y Judas es en griego, pero vemos que Judas fue el etairo, ese amigo infiel que se traduce como un prostituto, ¿no? Pero Judá también se prostituyó con su nuera. Judas perdió su apostolado y Judá pues perdió su autoridad en el báculo, en el anillo, en el cordón que entregó a la prostituta. Judas derramó su sangre en un campo y Judá derramó su sangre en un vientre. Entonces, desde esa perspectiva, tuvo que haber un fruto de esa sangre que Judas derramó en el campo de la sangre. Recordemos que él entregó la fe, él involucionó y se involucionó pues todo su ser en sus características, entendemos por doctrina que involucionaron. Entonces, al involucionar de esa manera, pues tuvo que haberse trasladado a una dimensión, bueno, a otra dimensión, ¿verdad? Tanto así que Judá tuvo 2 hijos de ese derramamiento de sangre. Y cuando vemos el significado de ambos, uno es prevaricador, que se traduce como iniquidad, y el otro es portío. Entonces nos da a entender que ese derramamiento en el campo de sangre está en ese derramamiento, perdón, está operando una potestad bien tremenda, ¿verdad? Solamente eso quería compartir. Sí, que puede llegar a nosotros a vender aquello que más amamos, vender nuestros principios, ¿verdad? Para obtener un salario de iniquidad. Que Dios reprenda al diablo Que, realmente con que Dios nos campo guarde. de sangre. Sí. Amén. Veremos el campo de donde hay mandrágoras. Las mandrágoras, unas fotografías, se encuentran en el campo. Ahora no es que sean, digamos, cultivadas, salen en el campo. Y viene del hebreo 1736, dudaim. ¿Y qué es una mandrágora? Pues mandrágoras son flores silvestres. Y tiene un tronco en su raíz muy afianzada bajo la tierra, que tiene, digamos, figura humana, generalmente una figura de un hombre, según lo que hemos estudiado, y que su aroma es dulce y fresco como el de una manzana. Es importante, digamos, conocer este campo. Y vamos a la escritura. En Génesis 30, versículo del 14 al 16, vemos a Rubén. Dice, fue Rubén en tiempos de la siega, o sea, de cosecha, de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Y dijo Raquel, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. ¿Quién es Rubén? Rubén es el primogénito, el hijo primero que tuvo Jacob con Lea. Y vemos que Jacob trabajó, ¿verdad? 14 años para tener, digamos, la esposa que quería, ¿verdad? Que era Raquel. Y la que le fue entregada primero, que era Lea. Tenía, digamos, 2 esposas, Raquel y luego Lea.
pero Raquel era la amada. Y Lea es la que le había sido, digamos así, como impuesta, ¿verdad? Por sus primeros 7 años de trabajo, por engaño de su padre Labán. Pero Rubén salió, dice que en el tiempo de la siega de trigos, y sabemos que trigo es figura de la palabra también. Y él, en lugar de buscar la palabra, halló mandrágoras. Y ya vamos a ver qué son o qué significado tienen esas mandrágoras. Y acá, digamos, hay mucho tela que cortar, porque realmente Jacob era un hombre que no necesitaba mandrágoras para procrear. Se había tenido ya varios hijos con Lea, ¿verdad? Y de que entre estas dos mujeres había una rivalidad, había contiendas, porque en los tiempos antiguos la fertilidad de la mujer era importantísima. Y entonces había rencillas porque Raquel no había tenido hijos. Viene entonces y le quita, digamos, le pide las mandrágoras a Lea, y con eso es como que le diera el permiso que se acostara con su esposo esa noche. Y realmente Jacob vivía, digamos, con Raquel. Entonces le da permiso que se acueste con Lea, y justo también esa misma noche queda embarazada Lea. Pero Raquel tuvo hijos muchos años después. Entonces no era realmente por producto de estas mandrágoras. Pero vamos a ver la siguiente lámina para comentarles un poquito qué son las mandrágoras. Dice que su aroma es dulce y fresco como el de la manzana. Y eso es donde lo vemos. Lo vemos en Cantares 7:13. Dice que las mandrágoras exhalan su fragancia, y a sus puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado, amado mío, para ti. Eso lo encontramos en Cantares 7:13. Cuando las mandrágoras exhalan su fragancia, es tiempo de cosecha, es tiempo de amores. Y porque segregan como una fragancia dulce, y eso llama de como que ya hay muchas frutas en el campo, ¿verdad? Y le decimos al amado, ¿verdad? Que venga y tengamos amores. Pero también, si vemos la siguiente lámina, veremos algunas características de esta planta. Según el diccionario bíblico editorial CLI, la mandrágora es llamada la manzana del amor, porque su fruto parece como que es una manzana o una figura casi de un tomate. Crece en el valle del Jordán, al lado de los afluentes de los ríos, en los campos de Moab, Galaad y en Galilea. Y siempre madura para el tiempo de la cosecha de trigo. O sea que cuando ya va a haber cosecha, cuando ya vamos a dar fruto, hay mandrágoras que aparecen en el campo. Y si ustedes ven allí, ven la raíz como una figura de un hombre, ¿verdad? Como piernas de un hombre. Esa es su raíz. En la siguiente lámina vamos a ver algunas otras características, donde dice que las mandrágoras pertenecen a la familia de la belladona, y que además, como su fruta es aromática, pero también sus hojas son venenosas y producen como efecto narcótico, ¿verdad? Tanto las hojas como el fruto. Y que en tiempos antiguos se habla que era utilizada para fines, digamos, medicinales, y creían, la creencia, ¿verdad?, que esta planta estimulaba el deseo sexual y fomentaba la fertilidad, y que su raíz es bien profunda, toma formas parecidas al cuerpo humano de un hombre, y alrededor de esto hay muchas leyendas que inclusive Shakespeare y otros autores, digamos, hacen referencia a esta planta, atribuyéndole poderes afrodisíacos, y que es capaz, digamos, de posibilitar la concepción.
de ese punto de vista, quizá, ¿verdad? Podemos entender que Raquel estaba interesada en esas mandrágoras, pero sabiendo que Jacob era un hombre muy vigoroso, ¿verdad? Capaz de embarazar a su mujer, ¿verdad? Porque justo esa noche que duerme con Lea, esa noche queda embarazada de su hijo, de su próximo hijo. Entonces no necesitaba de esas cosas afrodisíacas. Entonces, pero vemos que Raquel venía de una familia donde adoraban terafines, y esos terafines se utilizaban también para fines de agorero, ¿verdad? Como de magia y de adoración, y que ella inclusive los había llevado escondidos. Y esos terafines eran como de madera, como de forma humana, ¿verdad? Y ella se había sentado en ellos, o sea, su parte genital iba sobre esos terafines. Entonces, ella ya venía quizás con algunas costumbres de otros pueblos que no son agradables al Señor. Pero vamos conociendo un poco más de estas mandrágoras. La siguiente lámina. Mandrágora en inglés significa y si ustedes vemos mandrake, nos acordamos de unas caricaturas y hasta de los paquines, ¿verdad? Que nos hablaban de un mago llamado Mandrake que todo lo podía hacer. Y si vemos, digamos, como la traducción así simple, ¿verdad? Que es hombre y drake es dragón. O sea que Mandrake viene de las mandrágoras y entonces significa hombre dragón. Y que vemos también donde aparecen hoy más recientemente esta figura de las mandrágoras. En Harry Potter vemos que en esa serie de películas que parte de los artificios mágicos que ocupan, que se dan muy explícitamente en esa serie, ¿verdad? Habla de que es el cultivo de esas mandrágoras. Y explican ahí toda la leyenda que no viene al caso contarla, ¿verdad? Pero, ¿por qué decimos entonces, digamos, que esta película tiene muchos artificios oscuros, que de las tinieblas y que no son de Dios? Entonces vemos que el Señor, todo lo que Él hace, lo hizo para bien, para nuestro bienestar, y lo hizo, todo lo hizo bueno, pero es el hombre que ha pervertido o hemos pervertido los usos de ciertas plantas o los usos de ciertas circunstancias para aplicarlas para fines que no son de Dios. Y vemos que en la siguiente lámina podemos entender un poquito más de que qué le pasó a Rubén. ¿Qué le pasó a Rubén años después? Porque si resumimos que la mandrágora sirve o ha sido utilizada para propósitos de magia, para propósitos oscuros, y también tiene un significado de sexualidad. Y vemos que en Génesis 35:22 dice que mientras Jacob habitaba en Israel, en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, y lo llegó a saber Israel. Vemos que tiempos y años después, este mismo Rubén que andaba en tiempos de escuchar palabras, mejor andaba con sensualidades buscando mandrágoras, porque allí en la escritura no dice que ni su madre se las había encargado. Él dice que fue al campo y las encontró y se las llevó. Entonces, para algo las iba a ocupar él. Pero tiempo después, ya Raquel había dado a luz sus 2 hijos, muere del parto de Benjamín, y Jacob se fue a habitar a otro lugar. Por eso ahí dice que mientras habitaba Israel en aquella tierra, entonces había dejado sola a su concubina, ¿ves? Y Israel llegó a saber que Rubén se había acostado con su mujer.
O sea que el hijo subió a la cama de su padre. Y vemos tiempo después, en Génesis 49, cuando ya Jacob, a punto de morir, ¿verdad? Le da la bendición a sus hijos. Y ya sabíamos, y les he comentado que Rubén era su hijo primero, su primogénito. Y en el versículo anterior, en el 35:22, dice que lo llegó a saber Israel. Sin embargo, no hizo nada. Se lo guardó. Fue un hombre prudente quizás para no caer en violencia familiar, ¿verdad? Pero igual no le ha de haber gustado absolutamente nada. Y dice, cuando en las bendiciones, Rubén, tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Vemos que ahí era el hijo de su vigor, ¿verdad? Y por eso sabemos que Jacob no necesitaba de mandrágoras. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder, pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Entonces, ahí vemos que le quita la primogenitura. Y nosotros sabemos que el primogénito tiene doble porción, ¿verdad? De su herencia. Y le quita la primogenitura y vemos a quién se la da. Y eso lo podemos ver en libro de Crónicas 5:1. Dice que los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos sacar de Rubén? Era el primogénito, le valió que su padre se enterara que se había acostado con Bilha, que era la concubina que Raquel le había dado para que pudiera tener hijos con ella, ¿verdad? Ella era la mamá de 2 de sus medio hermanos. Y vemos que él aquí hizo o causó una inmoralidad. La escritura le habla de inmoralidad. Y habla que Rubén era impetuoso como el mar, que no se puede controlar. Y la sexualidad, ¿verdad? Estas inmoralidades, que igual la escritura nos habla de ellas, como la sensualidad, son difíciles de controlar. Y acá esto nos habla claramente de un incesto y de una inmoralidad. Y perdió por eso la primogenitura. Y podemos ver y decir, ¿y eso qué significa? Sabemos que el Señor nos bendice, que somos primogénitos, pero cuando andamos en pecado de sensualidad, cuando eso es como el mar que no lo podemos contener, pecamos contra el Señor, pecamos y somos destituidos, digamos, del corazón del Señor porque no queremos andar en sus pasos. Y podemos decir, pero eso fue en ese tiempo. Pero vemos también en Corintios, en la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo les dice también que entre vosotros, dice, yo tenía acá en la escritura, en la primera carta a los Corintios 5:1, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidades, tal como que no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Se lo dice el apóstol a los Corintios, porque era una ciudad realmente inmoral, dedicada a las sensualidades, y lo está diciendo Pablo, que se están comportando como que si fueran los gentiles, como que si fueran del mundo, y él está hablando a la iglesia de Corinto. Entonces, ¿cuántas veces
tal vez no podemos decir, pues sí, me he subido a la cama de mi padre, a la cama de mi madre, pero hoy en día hemos visto noticias constantes de cómo esta impurezas o inmoralidades sexuales han contaminado la tierra, así como en los tiempos de antes, más en exceso, estos incestos, ¿verdad? Entre abuelos con nietos, padres con hijos o con hijas y padres con hijos también. Entonces hay una inmoralidad tremenda. Entonces, podemos decir que el campo de las mandrágoras es un campo donde hay una inmoralidad sexual. Y vemos que en la segunda carta a los Corintios 12:21, el apóstol también les dice a la iglesia, temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad y de la sensualidad que han practicado. Le está hablando a la iglesia, hermano, no le está hablando al mundo. Y en otra parte también dice, ¿cuáles esas inmoralidades? Dice que habla de fornicaciones, de adulterio, de rencillas. Y vemos ese constante pleito que tenía Lea con Raquel. Y eso, hoy en día podemos decir, no, yo no tengo ese problema de inmoralidad. Pero te metes a las redes y ves pornografía. Ves con lascivia a las mujeres, a tus compañeras. Porque por los ojos entraba la sensualidad a Job, ¿verdad? Porque decía él, si mis ojos me hicieron pecar, decía él, pues los ojos nos hacen pecar, pero realmente solamente por el amor a Cristo nosotros podemos vencer esa impureza, esa inmoralidad y esa sensualidad, pero si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, ¿verdad? Porque acuérdense que a Rubén le dice que es algo difícil de controlar. Son como aguas tempestuosas. Entonces, es bien difícil entrar en un pecado sexual y es difícil salir de él. Solo con ministración, realmente es suministro, que pueda llegar a la profundidad de las cavernas que tenga en su alma, para lavarle esas entrañas, ¿verdad? Para poder depositar un vino nuevo en su odre nuevo, para que el Señor nos pueda ir lavando de esos pecados. Pero vemos que como el apóstol se lo dice a la iglesia, y nosotros creemos, ¿verdad? Que a veces nadie se da cuenta de lo que nosotros hacemos. O podemos decir, no, es mi vida, yo no tengo que avergonzarme, soy cristiana, así me he visto, así este es en lo que trabajo. Y no se ponen a pensar que están haciendo actos inmorales y sensuales y llevando a otras personas a la perdición también. Y que eso nos va a juzgar duramente el Señor. Entonces este es un campo, amado hermano, del que si en alguna vez hemos caído y que el Señor nos ha sacado de allí, hay un problema tremendo porque como vimos en el campo de Jezreel, un campo donde el Señor siembra y que dé fruto, pero viene Jezabel, que también es producto de un espíritu de sensualidad y también de inmoralidad, y viene y contamina nuestro campo y nos puede llevar a la perdición y nos puede llevar a que nos pasen factura, ¿verdad? Así como Judas, que apostató, retrocedió, endureció su corazón y lo llevó a la muerte, porque estos pecados son pecados de muerte. Y mire que el apóstol ahí dice
y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado. Amado hermano y amada hermana, usted no sabe las noches que nuestros pastores han llorado por su vida, han clamado por su alma, que usted y yo volvamos al redil, que nos comportemos como hijos de luz y no como hijos de tiniebla. Este realmente es un campo en el que debemos de tener muchísimo cuidado, porque entrando en él es muy difícil de resbalarnos y muy difícil de salir de él. Solamente con la misericordia del Señor podemos salir adelante. Así que no sé si mi hermano Wesley o mi hermana Celi quiere comentar algo acerca de este campo. Sí, realmente que aquí entra mucho el dominio propio, ¿verdad? El dominio propio, y como usted decía, pues yo creo que como cristianos, muchos que tal vez no nacieron en el cristianismo y vienen, quizás esta es una de las áreas quizás más difícil que puedan dejar a aquellas personas que siempre han tenido una vida así muy activa, muy inmoral. Entonces, estas áreas son bien difíciles, solo con el dominio propio, y como usted decía también, pues la administración también es importante, porque muchas veces se necesita ayuda, porque no se puede, si no es con la ayuda de Dios y un ministro que los esté guiando y que les esté indicando realmente para dejar este tipo de acciones que lo llevan y poder superar ese tipo de áreas. Entonces, el dominio propio también es bien importante para no caer en ese tipo de campo, para poder salir de ese tipo de campo. Y bien delicado, pues, porque más que todo quizás con los jóvenes también, como dice ahora que están tanto con lo de las redes, cualquier cosa les sale y por curiosidad ellos pueden decir, quiero ver qué es, y les puede llamar la atención y caer en ese tipo de acciones, y que sea repetitivo para ellos, ¿verdad? Entonces, también hay que tener cuidado respecto a eso. Eso quería aportar. Fíjese que acordándome que Vilja, el nombre significa despreocupada. Ese es el significado. O sea que hay personas que no se preocupan de decir, bueno, a mí no me importa que le digan a Jacobo qué ha pasado. A mí no me importa, ¿verdad? Que hablen de mí si yo sé lo que soy. Sí, pero también el Señor conoce lo más escondido de nuestro corazón y sabe que hay conductas que no podemos estar ocultando o fingiendo que son buenas cuando realmente sabemos que son malas. Todo lo que se ve impuro, todo lo inmoral y todo lo que implica sensualidad no es de Dios. Y alguien puede decir, sí, yo tengo un negocio, me dedico a eso, pero yo soy cristiana y el Señor me ha bendecido con ese negocio. Sí, pero si ese negocio es impuro, es inmoral y es sensual, no es de Dios. Entonces, y eso a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Y otra cosa que quería yo aportar con este campo es que vemos que en Levítico 18:8, parte de la ley, ¿verdad? Dice que no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Entonces, hay una implicación. ¿Y qué es descubrir la desnudez? No solo también significa allegarse sexualmente, sino que descubrir los pies de barro, de nuestra madre o de nuestro padre espiritual, o de nuestra madre, de nuestro padre también de casa, ¿verdad? De sangre. No vamos a descubrir esa desnudez, porque eso también es un acto inmoral. Y entonces vemos que la palabra del Señor es bastante clara, y que no debemos de comportarnos como los gentiles. Y yo veo ya para cerrar, ¿verdad? Que en cuanto hay en estos pecados o problemas sexuales de incesto,
Por eso es que hay muchas enfermedades, ¿verdad? Tanto como la hemofilia, deformaciones, ver niños que vienen con deformaciones. Y leía yo también que había una enfermedad que se llama como la enfermedad del arlequín, que los ojos de los niños les salen al revés, o sea, lo que debe estar hacia afuera está hacia adentro y salen como con escamitas en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el incesto es problema de sangre. ¿Por qué? Porque se mezclaron sangres y se contaminaron entre sí. Por eso era que Noé fue escogido que entrara en el arca, porque era un hombre que genéticamente estaba puro en su sangre. Entonces, y aquí hablamos de la parte que nos habla aquí de que no nos hemos arrepentido de la impureza. Con cada Santa Cena el Señor nos va limpiando nuestra sangre de impureza y nos va convirtiendo en su cuerpo, en su sangre. Y es la importancia también de ministrarnos ahí con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él vaya quitando poco a poco todos estos rezagos de pecado que podamos tener. Y para cerrar, dice en la primera carta a los Corintios, dice, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales y de gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces dice, tendrías que salir del mundo. Y aquí me llama la atención que compara, ¿verdad?, a los inmorales con los avaros, con los estafadores y con los idólatras. Entonces, si usted es avaro, que no tiene el don de dar, es comparado también con un inmoral a la luz de la primera carta a los Corintios 5. Y si es un estafador, también es comparado como un inmoral. Y ahí entonces podríamos decir que Judas, traidor y ladrón, que era producto de salario de iniquidad, también fue un inmoral. Entonces, no solamente es la parte sexual, pero es una parte bien importante. El Señor viene por una novia pura y por una novia inocente, virgen. No viene por alguien inmoral ni sensual. Así que, hermanos, el Señor ha hablado, ¿verdad?, en esa enseñanza. Tomemos lo bueno, ¿verdad?, de estos campos. Retomemos lo malo para no entrar ahí. Y pidámosle al Señor la sabiduría necesaria para evitar ciertos pecados, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a huir de las inmoralidades, así como José en la casa de Potifar huyó, ¿verdad?, de la esposa de Potifar. Y es mejor decir huir de ese campo que entrar en él, y nos va a ser difícil salir. Así que el Señor me les bendiga. Si tiene algo más, hermana Celina, yo por mi parte, pues nos vemos otro ratito en el culto. Amén. No solamente que eso, ¿verdad? Que cuidemos de no entrar a ese tipo de campos, que el Señor nos dé la sabiduría, el Señor nos guarde, y pues que Dios me lo bendiga. Nos vemos más tarde.